Bien, estimados amigos, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy, continuando con nuestro programa Estrategia Tributaria, tenemos el tema a tratar vinculado con el procedimiento de fiscalización. La semana pasada hemos comentado a través de la página de Facebook de Estrategia el tema, pero desde una perspectiva constitucional. Ahora lo que se pretende en esta sesión del día de hoy es seguir analizando los aspectos vinculados con los derechos del contribuyente en el procedimiento de fiscalización, pero desde una óptica ya más legal, ¿no? Y más casuística en la medida que, como saben, la regulación del procedimiento de fiscalización está inicialmente a través del Código Tributario, que a partir del artículo 62 regula las facultades, y luego en el reglamento del procedimiento de fiscalización. Sin embargo, al estar regulado el procedimiento de fiscalización en el Código y en el reglamento del procedimiento de fiscalización, a veces resulta siendo insuficiente esta regulación y entonces en aplicación de la norma novena del título preliminar del Código Tributario, podemos hacer uso de las normas que están reguladas en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Es más, la misma Ley del Procedimiento Administrativo General en el título preliminar, ¿no?, en la norma tercera, hace referencia a la posibilidad que en el caso de los procedimientos especiales, ¿no?, como es el caso del procedimiento de fiscalización en materia tributaria que desarrolla la SUNAT, la Ley del Procedimiento Administrativo General establece o resulta siendo de aplicación supletoria. Pero no solo eso, la propia Ley del Procedimiento Administrativo General establece la posibilidad, ¿no?, de que cualquier procedimiento que se desarrolle, ¿no?, a nivel de cualquier entidad pública no debe ofrecer u otorgar menores garantías que las que establece la Ley del Procedimiento Administrativo General. Entonces, bien, en materia del procedimiento de fiscalización, la fundamentación legal va desde la Constitución, por el respeto a los derechos fundamentales de la persona, en este caso del contribuyente, que hemos abordado en la sesión anterior. Luego, en el Código Tributario, ¿no?, que establece, ¿no?, la facultad de fiscalización en su artículo 62 y los demás artículos siguientes. Luego dije el reglamento del procedimiento de fiscalización aprobado desde el año 2007, ¿no?, mediante decreto supremo, y luego la ley del procedimiento administrativo general. En ese orden de ideas es que debemos de entender el procedimiento de fiscalización. Y ahora, ¿y por qué es importante? Comentábamos en la sesión anterior, porque es importante conocer cuáles son los derechos que tiene el contribuyente en el procedimiento de fiscalización, debido a que cuando interactuamos con la administración tributaria en un procedimiento de fiscalización, a veces el contribuyente, el contador, tiene la idea de que la administración tributaria se encuentra en una posición de supremacía con respecto al contribuyente. Y eso no es así. No es cierto que la administración tributaria, que los funcionarios de la administración tributaria se encuentren en una posición de superioridad frente al contribuyente, porque los límites que tiene la administración tributaria respecto del contribuyente en la relación del procedimiento de fiscalización son precisamente los derechos que éste tiene a fin de que estos no sean transgredidos o vulnerados dentro del procedimiento, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, decía yo, en estos minutos que vamos a estar conversando, es desde la óptica legal, fundamentalmente la Ley del Procedimiento Administrativo General, qué derechos, qué garantías tiene un contribuyente en el procedimiento de fiscalización, ¿no? De eso vamos a conversar el día de hoy. Y digo, es
una continuación de lo que ya hemos comentado desde el enfoque constitucional. Si es que te perdiste la presentación de la semana pasada, tienes la posibilidad de ingresar a la página de Facebook de Estrategia Tax and Legal y vas a encontrar el video respectivo, ¿no? O correspondiente a la sesión anterior. Además, también en nuestro canal de YouTube se encuentran colgados los videos que venimos desarrollando en este tu programa Estrategia Tributaria. Y bien, vamos a empezar. ¿Con qué empezamos? ¿Cuál es lo que nos corresponde? El primer principio que debemos de tener en consideración, que resulta siendo también una tutela en favor del contribuyente, es el principio de legalidad. ¿Por qué exigir el principio de legalidad? El título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General regula el procedimiento, el principio de legalidad en el siguiente contexto. Las autoridades administrativas, todas, incluyendo la SUNAT, las municipalidades, ¿no? Los servicios de administración tributaria, las demás entidades públicas que detentan facultades de fiscalización en materia tributaria. O sea, en general, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución en principio. Y en la sesión anterior veíamos que existen una serie de derechos que tiene el ciudadano que deben ser respetados y reconocidos por los servidores públicos, ¿no? Al momento de interactuar con el administrado en el procedimiento administrativo. Pero además de actuar en función a la Constitución, deben de actuar en función a la ley, ¿no? Y sin duda, en este caso, la Ley del Procedimiento Administrativo General establece una serie de pautas, ¿no? Vinculadas al quehacer del funcionario público, del servidor público, del auditor, ¿no? En relación, ¿no? Al desarrollo del procedimiento de fiscalización. Y en general deben actuar estas autoridades administrativas, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no? O respetando el derecho en general. Y aclara, y lo hemos resaltado en la presentación, que las autoridades administrativas deben actuar dentro de las facultades que le estén atribuidas. ¿Qué significa esto y por qué está subrayado? Porque las facultades que le ha otorgado el Código Tributario a la administración tributaria, en este caso a los auditores, a los fiscalizadores, están previstas expresamente, en este caso en el Código Tributario, y deben de actuar conforme lo ha previsto el Código Tributario. Es decir, las facultades, como veíamos en la sesión anterior, le permiten a la administración tributaria llevar a cabo el procedimiento de fiscalización, cumplir con su labor fiscalizadora de control tributario, pero además constituyen un límite a la administración pública porque deben de actuar conforme la facultad se ha previsto, ¿no? Y además se agrega en la Ley del Procedimiento Administrativo General que se debe actuar de acuerdo a los fines para los cuales han sido conferidas la facultad. Y entonces, si nosotros revisamos el catálogo de facultades que tiene la administración tributaria, ¿no? Estos se encuentran, decíamos, fundamentalmente en el artículo 62 del Código Tributario. ¿Qué facultades tiene la administración tributaria? Tiene facultades para solicitar, por ejemplo, que es la principal facultad, para solicitar la exhibición y o presentación de información vinculada, ¿no? A la determinación tributaria, tales como libros, registros, estado de cuenta, contratos, ¿no? Comprobante de pago, toda aquella documentación, todo aquel acervo documentario que mantiene el contribuyente, ¿no? Con el propósito de que pueda llevar a cabo su labor fiscalizadora. Y en ningún extremo de la facultad del artículo 62 se establece que la administración tributaria puede hacer suya esa información, puede retener esa información del contribuyente, ¿no?
Es más, nótese que el artículo 62 habla de dos supuestos, de exhibir y de presentar, ¿no? Exhibir entiéndase como mostrar la información, ¿no? Y presentar entiéndase como entregar cierta información. Entonces, los libros de contabilidad, por ejemplo, ordinariamente deberían ser exhibidos ante el funcionario de la administración tributaria, ¿no? Entonces, hay esta diferenciación entre exhibir y presentar, ¿no? Entonces, pero digo, bajo ningún supuesto podemos entender que eso implique que el funcionario de la administración tributaria, que el auditor o agente fiscalizador, pueda apropiarse de esta información, que es del contribuyente. Claro, distinto es cuando la administración tributaria requiere al contribuyente que se presente información, ¿no? Copias, por ejemplo, análisis de cuentas, ¿no? De más documentación, ¿no? Que el contribuyente está obligado a facilitar a la administración tributaria, ¿no? Entonces, la administración tributaria está limitada a ello. Ahora bien, esta misma norma hace referencia a plazos que deba de establecer la administración tributaria, ¿no? Y los plazos cuando así se requiera, ¿no? La administración tributaria debe dar un plazo no menor a 2 días hábiles para exigir información. Entonces, nótese que la administración tributaria debe actuar conforme, ¿no? A lo que está establecido en el artículo 62, en este caso numeral 1, ¿no? También, por ejemplo, la administración tributaria tiene facultades para solicitar la comparecencia, para que cite al contribuyente, al representante legal, al contador, al administrador, al proveedor, al tercero, ¿no? En el marco de su investigación, de su fiscalización. Pero también, una vez más, el requerimiento para la comparecencia, es decir, para acudir a las oficinas de la administración tributaria, debe hacerse respetando lo previsto en el numeral 4 del artículo 62. En ese caso, por ejemplo, lo que te dice este numeral es que la administración tributaria debe de comunicar el objeto para qué es citado el contribuyente, o representante o tercero. O sea, ¿por qué razón lo están citando? Segundo, tiene que establecerse o comunicarse o notificarse con 5 días de anticipación, por lo menos 5 días hábiles de anticipación, el plazo para que pueda asistir la persona, ¿no? Ahora, dentro de estas solicitudes de comparecencia donde el contribuyente o el tercero asiste a la oficina de la administración tributaria, se le hace una serie de preguntas y una serie de cuestionamientos para que él responda y eso queda por escrito. Eso es firmado por el contribuyente y tiene derecho a pedir de manera verbal una copia de su declaración. Y la administración tributaria se encuentra obligada a entregarle. Tiene derecho, además, a ser asistido por un asesor, por un abogado, por un contador, ¿no? Entonces, hay que evaluar la facultad que le ha otorgado el Código Tributario a la Administración Tributaria y se debe de actuar solo dentro de ese contexto. Y claro, entender también que estas facultades tienen que ser entendidas en el contexto de otros derechos que resulten siendo aplicables al caso en concreto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando la Administración Tributaria solicita la comparecencia del contribuyente y la pregunta es, si a mí me citaron para rendir mi manifestación sobre determinados hechos y me preguntan respecto de otro tema, ¿tengo derecho a guardar silencio? Sin duda. Es más, siempre tienes derecho a guardar silencio, ¿no? Existe el derecho a la no incriminación, comentábamos en la sesión anterior, ¿no? Mediante el cual el contribuyente no puede acusarse a sí mismo. Entonces, ¿tiene derecho a guardar silencio? Sin duda. ¿Tiene derecho a ser asistido, asesorado por un profesional? ¿No? Sin duda que también, ¿no? Entonces, es más, tiene derecho a consignar aquellos
que no le parece conveniente o que haya distorsionado el servidor público al momento de plasmar en su declaración que él está ofreciendo. Puede pedir que se cambie, que se ajuste, puede hacer agregados, ¿no? De tal suerte que pueda tener esa plena libertad, ¿no? De que sus derechos deben ser respetados y que el funcionario público no puede actuar más allá de lo que la ley ha previsto, en este caso, el numeral 4 del artículo 62, ¿no? Y así también, por ejemplo, la administración tributaria puede inspeccionar los locales del contribuyente. Una vez más, el numeral 8, en este caso el 62, establece los límites, ¿no? Si los locales están cerrados, no podrían ingresar, ¿no? No podrían ingresar, tendrían que tener autorización del contribuyente o, en su caso, autorización judicial, ¿no? Para incautar información, igual también, si es que la administración tributaria quiere apropiarse de la información, la única posibilidad es hacerlo a través de la incautación, pero a través de la autorización judicial, ¿no? Entonces, debemos de tener en consideración, que estas facultades le permiten a la administración tributaria actuar, pero también son su límite. O sea, no pueden ir más allá, no pueden ir más allá. Entonces, la administración tributaria, ¿no? Y todos los órganos de la administración tributaria solamente pueden hacer aquello que la ley les faculta. No pueden ir más allá, no pueden ir más allá. Por tanto, no resulta de aplicación la máxima por la cual todo lo que no está prohibido está permitido, sino precisamente todo lo contrario. Solo le está permitido hacer aquello que la norma le faculta, ¿no? Y si hemos encontrado en alguna oportunidad con servidores públicos que lamentablemente piensan de modo inverso y dicen, yo sí puedo hacer esto porque la ley no me lo impide. Y esa lógica funciona no para la administración pública, funciona para el ciudadano. Eso está pensado por el derecho a la libertad, ¿no? Eso resulta siendo aplicable al ciudadano, no a la administración pública. La administración pública se rige por el principio de competencia positiva y solamente puede hacer aquello que la ley le faculta, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta y conozcamos cuáles son las facultades que tiene la administración tributaria. Porque a veces llega el auditor y todos están de miedo, nerviosos, como si el auditor fuese a realizar alguna incautación, algún embargo, cuando no tiene facultades para ello, ¿no? Hay que darle las facilidades, hay que permitirle el acceso y darle la información, y no tener temor al respecto porque tú conoces cuáles son las facultades y sabes que más allá de eso no pueden ir, no pueden ir. No te pueden obligar a hacer tal o cual acción. Entonces, ten en cuenta esta primera sugerencia, parte del análisis del día de hoy. ¿Qué más? Este es otro principio que está recogido en la Ley del Procedimiento Administrativo General y que es súper importante. El principio del debido procedimiento. Del debido procedimiento. La administración tributaria debe llevar a cabo, en este caso, el área de fiscalización, el auditor, llevar a cabo el procedimiento de fiscalización de acuerdo como lo ha previsto, en este caso, el Código Tributario, el reglamento del procedimiento de fiscalización y la ley del procedimiento administrativo general en lo que resulte siendo aplicable de manera supletoria. No se puede desviar del procedimiento legalmente establecido. No es posible hacerlo, ¿no? De tal suerte que la ley del procedimiento administrativo general señala que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, ¿no? Que en el ámbito jurisdiccional se llama debido proceso. ¿Que comprende qué cosa comprende el debido procedimiento? El derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas
y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, ¿no? ¿Qué significa exponer sus argumentos, ¿no? Dentro del procedimiento de fiscalización, cuando la administración tributaria ha realizado determinadas observaciones o reparos o potenciales reparos, necesariamente estos tienen que trasladarse al contribuyente para que él pueda establecer sus razones, sus argumentos, sus fundamentos de que lo que la administración tributaria está evaluando, está observando o está cuestionando, no tienen asidero alguno. Entonces, es necesario permitirle al contribuyente exponer sus razones, ¿no? Y claro, estas razones deben ser expuestas antes de la emisión del acto administrativo, es antes de la notificación de la resolución de determinación, ¿no? Porque a veces se piensa que, bueno, como el contribuyente tiene derecho a reclamar, bueno, ya que en el reclamo lo argumente. No, 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 acá no hay que el reclamo lo argumente. La posibilidad del descargo, del sustento, tienes que darle al contribuyente dentro del procedimiento de fiscalización, ¿no? No le puedes limitar, en este caso, su derecho a defenderse. No le puedes recortar al contribuyente. Entonces tienes que permitirle que formule sus argumentos. Ahora, el segundo aspecto que regula el debido procedimiento es ofrecer y producir pruebas, ¿no? El contribuyente tiene la posibilidad de entregar todo el material probatorio que esté dentro de su alcance para un mejor resolver de parte de la administración tributaria y además para lograr el convencimiento, ¿no? Relacionado a que tales observaciones o reparos no tienen mayor fundamento. Sin embargo, hay que tener en consideración que nuestro Código Tributario ha previsto en el artículo 141 la preclusión de la prueba, ¿no? Porque durante el procedimiento de fiscalización debemos entregar toda la información que pruebe lo que nosotros estamos alegando. ¿Por qué razón? Porque el 141 del Código Tributario dice que aquello que aquellos medios probatorios que se hayan presentado concluido el procedimiento de fiscalización, ¿no? Ya no van a ser validados a instancia del procedimiento de fiscalización, sino van a ser validados en la etapa del procedimiento contencioso, de ser el caso. ¿En qué casos? ¿No? En tanto que el contribuyente pruebe que la no presentación en la etapa de fiscalización no ha sido por causas imputables a él, o en tanto que cancele o pague la parte de la deuda reclamada vinculada con este material probatorio que uno pretende incorporar. Entonces, ahí la recomendación es la siguiente. Durante la etapa del procedimiento de fiscalización, incorpora todos los medios probatorios necesarios allí. No esperes hacerlo en la etapa del reclamo porque ya no va a ser posible que valoren, meritúen estos medios probatorios. Salvo que tengas cómo acreditar que la no presentación no ha sido por causas imputables a ti, ¿no? Entonces, ¿cuándo se da eso? Cuando, por ejemplo, la información que tú debas de presentar depende de que te lo entregue algún tercero, algún proveedor, por ejemplo, algún cliente, algún banco, y no tengas la información, tú lo has requerido y no te llegó durante la etapa del procedimiento de fiscalización, tú no tenías la información. Entonces, esa podrá ser valorada en la etapa del contencioso, del reclamo, ¿no? De la apelación. Caso contrario, no va a ser posible. Entonces, pero tiene derecho a ofrecer y producir prueba, ¿no? Y luego tiene derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, ¿no? Entonces, en estos casos, en los procedimientos de fiscalización, vemos que a veces la administración tributaria, en principio, no fundamenta adecuadamente con la base legal. Confunde la base legal, ¿no? Hace referencia a artículos que no resultan siendo aplicables. Y sin duda, eso es motivo de una violación al debido procedimiento y, por tanto, causal de nulidad, cuando no has motivado adecuadamente con la base legal, con los medios probatorios, ¿no? Con el análisis que se haya hecho del caso, ¿no? A veces en los procedimientos de fiscalización se advierte
que la resolución de determinación no se encuentra debidamente sustentada. ¿Y cuándo ocurre esto? Ocurre esto cuando al contribuyente, ¿no?, le determina la deuda, ¿no?, y no le han validado, no han valorado adecuadamente los medios de prueba. Pasa que el contribuyente entrega una gran cantidad de material probatorio, una serie de razones y argumentos, pero lamentablemente el auditor no se ha dado el trabajo, el tiempo de revisar todos los medios probatorios y de desvirtuarlos uno a uno, y tampoco de revisar los argumentos planteados por el contribuyente, ¿no?, que le permitan, ¿no?, fundamentar su resolución de determinación. Entonces, cuando esto ocurre, cuando el contribuyente ha fundamentado, ¿no?, bastante bien su escrito, cuando ha ofrecido una serie de medios de prueba y estos no son valorados, se vulnera el debido procedimiento y, por tanto, de conformidad con el artículo 109, numeral 2 del Código Tributario, debe declararse nula la determinación efectuada por la Administración Tributaria. Entonces, debido procedimiento es fundamental, ¿no? Es fundamental en estos tres aspectos que la Administración Tributaria debe permitirle al contribuyente. Sin duda, el derecho a la prueba es un derecho de rango constitucional, sin duda, ¿no? Y es la oportunidad para los justiciables, en este caso para los contribuyentes, para los administrados, es la posibilidad de ofrecer, ¿no?, que se admitan las pruebas, que se actúen y valoren debidamente los medios probatorios ofrecidos, a fin de formar convicción, ¿no?, en la decisión de la Administración Tributaria. Esto lo vemos, el derecho a la prueba, ¿no?, lo vemos en los casos, por ejemplo, muy recurrentes sobre operaciones no reales, ¿no? Los contribuyentes ofrecen una serie de medios probatorios porque tienen derecho a ofrecer y producir pruebas, y la Administración Tributaria no los valora de manera adecuada, o no los toma en cuenta, o simplemente valora aquellos medios de prueba que le resultan siendo más convenientes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en un caso en particular? Recuerdo un caso de una defensa de un cliente en Tumbes, en donde la Administración Tributaria pretendía desconocer el consumo de combustible del contribuyente, ¿no? Y le pidió al contribuyente una serie de medios de prueba, una serie de medios probatorios que acreditaran la adquisición de los combustibles. Y en efecto, se acopió los medios de prueba, ¿no? Por ejemplo, cuadernos de portería donde ingresaba el camión a dejar el combustible. Las guías de remisión, ¿no?, los partes de ingreso al almacén, entre otros documentos. Pero la Administración Tributaria desconoció la adquisición debido a que encontró que el proveedor no tenía autorización para vender combustible. Entonces, todos los medios probatorios de la verosimilitud, de la realidad de la operación, quedaron sin efecto por el solo hecho de que el tercero, el proveedor, no tenía la autorización. En estos casos, el Tribunal Fiscal, en reiterada jurisprudencia, ya ha señalado que no se le puede desconocer a un contribuyente el gasto, el costo, el crédito fiscal por causas o por hechos imputables a un tercero. Si el tercero no tramitó su autorización, ¿no?, su licencia de funcionamiento o la autorización para vender combustible, eso no tiene por qué afectarlo al contribuyente cuando hay una serie de medios de prueba que acreditan tal situación, ¿no? Entonces, en este caso en particular, yo recuerdo mucho que una de las guías de remisión de todas las que se presentaron, tenía el sello de control de la SUNAT. Es decir, la SUNAT intervino al vehículo. Y claro, como todo estuvo ok, solamente puso el sello y dejó que continúe su camino. La pregunta es, si la misma SUNAT en una inspección espontánea, ¿no?,
no prevista, ¿no? El contribuyente la SUNAT no sabía que iba a pasar por ahí el contribuyente. Interviene, constata que está llevando el combustible hacia el local de la empresa, porque el punto de destino era el local de la empresa. ¿Por qué? Por el hecho de que el tercero no cumple con tener autorización de la Dirección de Hidrocarburos para comercializar el combustible, ¿por qué le desconoce el costo, el gasto, el crédito fiscal? ¿No? Entonces, no se valoró los medios probatorios. En otros casos, de todos los medios probatorios que tiene el contribuyente, tiene contratos con firma legalizada, tiene parte de ingreso, tiene orden de compra, tiene guías, tiene todo, ¿no? Pero en uno de los documentos, ¿no? Hay un error. Y por ese error se desconoce todo y se le da valor a este documento, ¿no? Entonces, eso hace ver que la administración tributaria no valora adecuadamente los medios probatorios ofrecidos por el contribuyente. Sin duda eso genera o ocasiona que la determinación efectuada por la administración tributaria sea declarada nula porque no han sido valorados los medios probatorios de manera correspondiente. Y claro, ni qué decir con el tema de carga probatoria, ¿no? La carga probatoria, de acuerdo a nuestro código tributario, no está regulada. Pero sin duda, como hemos dicho, la norma novena del título preliminar del Código Tributario permite acudir o recurrir a normas distintas a las tributarias para dotar de contenido lo que pretendemos interpretar o aplicar, ¿no? Entonces, en el 196 del Código Procesal Civil se dice, salvo disposición legal en contrario, ¿no? O diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos. ¿Qué significa esto? Que si tú has entregado documentación que prueba determinados actos o el derecho que tienes al crédito fiscal y la administración tributaria pretende desconocerlo, debe tener los medios de prueba que acrediten que lo que tú estás entregando, lo que estás alegando no es correcto. Porque a veces encontramos en fiscalizaciones en las que el auditor recibe una gran cantidad de material probatorio o de argumentación y en un pequeño párrafo el auditor dice, el contribuyente presentó 1000 folios, los cuales no acreditan lo que hemos imputado, lo que estamos observando. No acreditan. Pero eso es el trabajo. Si no acredito, fundamentarlo, probarlo, ¿no? Probarlo. Y claro, y si vamos a la ley del procedimiento administrativo general, señala que la carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la ley del procedimiento administrativo general. ¿Y qué significa impulso de oficio? Significa que la propia administración tributaria, sin que el contribuyente se lo diga, de oficio, debe de agenciarse o acopiar los medios de prueba que fundamenten su reparo, su de resolución de determinación o que contradigan aquello que el contribuyente está pretendiendo sustentar, ¿no? Si bien es cierto, esta propia norma señala que corresponde a los administrados, entiéndase contribuyentes, aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias preventivas o aducir alegaciones. Entonces, es decir, en principio, quien tiene la carga a probar es la administración tributaria, por el principio de impulso de oficio. Pero eso no exime a los contribuyentes que deban de aportar los medios probatorios respectivos. Y acá tenemos un problema, ¿no? Porque lamentablemente a veces vemos casos en los que la administración tributaria lo que hace es trasladar la carga probatoria y todo le imputa al contribuyente. Incluso a veces le pide probar cosas que ni siquiera son posibles acreditar, ¿no? Hay hechos que la administración tributaria pide que se pruebe que es imposible de probar, ¿no? Como por ejemplo que requieran, ¿no? Que requieran o que exijan que el contribuyente presente pruebas, ¿no? De que no se ha realizado tal o cual acto, tal o cual hecho, ¿no? No puedes probar un hecho negativo, o sea, es un principio, pero a veces la administración tributaria te la pone difícil, ¿no? ¿Cómo pruebas un hecho que no ha ocurrido? Si probar un hecho ocurrido
¿no? Si probar un hecho ocurrido a veces es difícil, no cuentas con las pruebas, ¿cómo pruebas algo que no ocurrió? ¿No? Entonces, yo creo que en el tema de carga probatoria debería haber en el Código Tributario una regulación particular, ¿no? Porque, en fin de cuentas, terminamos expuestos a la interpretación que haga el Tribunal Fiscal o el Poder Judicial. Y, por ejemplo, en el caso de operaciones no reales, vemos que la tendencia que ha tenido el Tribunal Fiscal a lo largo del tiempo, sobre todo en los últimos años, es que en el caso de operaciones no reales la carga probatoria recae única y exclusivamente sobre el contribuyente, ¿no? Y este es el contribuyente quien tiene que aportar todos los instrumentales probatorios que acrediten que se trata de una operación real. Por lo tanto es importante tener en consideración esta regulación de carga probatoria, ¿no? A quién le corresponde. La motivación, la fundamentación, la sustentación, ¿no? Es un principio que debe respetar la administración tributaria. Y acá citamos esta jurisprudencia del Tribunal Fiscal que dice que la obligación de la administración tributaria de motivar sus actos está contemplada en los artículos 3 y 6 de la Ley del Procedimiento Administrativo General y en artículos 103 y 129 del Código Tributario. Y su infracción está sancionada con nulidad, conforme lo establece el numeral 2 del artículo 109 y además el numeral 2 del artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Cuándo estamos frente a ello? ¿No? Cuando la administración tributaria no fundamenta adecuadamente el acto administrativo en el procedimiento de fiscalización. Cuando hay falta de motivación. Te hacen un reparo, ¿no? Te desconocen un gasto, te desconocen o te imputan un ingreso y no hay la fundamentación adecuada, la motivación adecuada, ¿no? De por qué razón se le debe de imputar el ingreso o desconocer el gasto al contribuyente. También ocurre, ¿no? También ocurre que el contribuyente decía, ¿no? Se esfuerza por argumentar, por copiar medios de prueba y lamentablemente la administración tributaria no los valora, ¿no? Y al momento de emitir su resolución de determinación no motiva por qué razón desconoce la, eh, los medios de prueba y los argumentos ofrecidos por el contribuyente, ¿no? En este caso, por ejemplo, la administración tributaria emite respuesta a un contribuyente mediante el cual el contribuyente había solicitado prórroga del plazo. ¿Qué ocurre? La administración tributaria otorga plazos para que el contribuyente cumpla con presentar información. Si no se entrega la información dentro del plazo, multa. La administración tributaria establece plazos para entrega de información probatoria. Ahora, lo que el contribuyente hace es, al advertir que el plazo otorgado por la administración tributaria no es razonable, le va a resultar insuficiente por la cantidad de información que hay que presentar, solicita una prórroga y argumenta y fundamenta por qué razón debe de darle la prórroga. Y la administración tributaria, lamentablemente, responde que no le corresponde la prórroga, le niega la prórroga, pero no fundamenta por qué, cuando el contribuyente ha dado la fundamentación respectiva. Sin duda, ese requerimiento es nulo y al ser nulo el requerimiento, nula también la resolución de determinación. Claro, cuando estamos frente a este tipo de situaciones en las que la administración tributaria no respeta el debido procedimiento, la falta de la motivación que debe tener siempre los actos administrativos, es posible que el contribuyente en queja pueda hacer valer su derecho, ¿no? Para eso está la queja regulada en el artículo 155 del Código Tributario. El impulso de oficio.
Es otro principio que se encuentra recogido en la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Y qué dice el del principio de impulso de oficio? Las autoridades, en este caso entiéndase la Administración Tributaria, deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. ¿Cuántas veces vemos que la Administración Tributaria aplica principio de impulso de oficio? ¿Cuántas veces? Son muy pocas. A veces el auditor está con plazos y ya no hace los cruces de información, ya no hace las inspecciones, ya no constata. Y por tanto presume que el contribuyente hizo tal o cual cosa. Pero no se da cuenta, ¿no?, que es una obligación para la Administración Tributaria realizar acciones orientadas a descubrir la verdad material, a fundamentar, a motivar la resolución de determinación, ¿no?, y que debe hacerlo sin que el contribuyente lo solicite. Lamentablemente, eso no se hace. Lo que se debe hacer durante el procedimiento de fiscalización es solicitar, exigir por escrito que la Administración Tributaria actúe de oficio, ¿no? Puede ser que uno pretenda demostrar, ¿no?, un hecho que la Administración Tributaria está imputando y esto dependa de un tercero al cual no tiene acceso el contribuyente. La Administración Tributaria de oficio sí le podría pedir información. Le podría pedir información y podría esclarecer el caso. ¿Se hace? No se hace caso. Se está incumpliendo, está infringiendo este principio que está regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo General y que debemos exigirle a la Administración que lo aplique. El principio de razonabilidad. Cuando la Administración Tributaria establece ciertas obligaciones a los contribuyentes, esas obligaciones que le establece la Administración al contribuyente deben de guardar relación con el fin que se pretende tutelar. ¿Qué ocurre? Que en fiscalización la Administración Tributaria emite los requerimientos y te otorga plazos cortos, por ejemplo. Te pide mucha información, poco plazo, el contribuyente no cumple y por tanto lo sancionan. Pero si es una empresa grande, estás auditando un periodo cerrado, antiguo, ya por prescribir, ¿por qué no le otorgan más plazo? ¿No? ¿Por qué limitarle? ¿Por qué pedirle al contribuyente, a veces he visto, ¿no? Dame copia de todos los libros de contabilidad, de todos los comprobantes de pago. ¿Cómo le haces semejante carga al contribuyente? Y le pides copia de todo. Ahora, si no entrega las copias, vas a ser multado. Pero será también obligación de la Administración Tributaria que por principio de impulso de oficio pueda conseguir las copias a su costo. ¿Por qué se le debe de cargar mayores obligaciones al contribuyente? ¿No? Entonces, cuando la Administración Tributaria le imponga en el procedimiento de fiscalización alguna obligación al contribuyente, esta debe ser razonable, debe estar alineada a los fines que pretende tutelar la Administración Tributaria. ¿Qué pretende tutelar? No puede ser que se le establezcan obligaciones o que no puedan cumplir o plazos que no puedan ser atendidos. Otro principio importante es el de presunción de veracidad, ¿no? Se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por ley responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Claro, esta presunción admite prueba en contrario. Entonces, a veces presentamos información a la Administración Tributaria y la Administración Tributaria cuestiona, desconoce. Es más, tú llevas fotocopia de documentos, contratos y el auditor todavía en broma te dice, oye, pero eso está calientito, recién lo has mandado a imprimir. O sea, por adelantado presume que lo que tú estás entregando es falso. Cuando existe presunción de veracidad, se entiende que lo que yo está presentando el administrado, el contribuyente, es verdadero, se presume verdadero. Si el contribuyente, perdón, si el funcionario, si el agente fiscalizador quiere decir que eso no es verdadero, tiene que probarlo.
porque la presunción opera en favor del administrado, del contribuyente, no de la administración tributaria. Entonces hay lamentablemente a veces esa percepción que se tiene del contribuyente que cualquier cosa que presente es falso. Recién lo ha hecho, lo ha fabricado, ¿no? Cuando la lógica del procedimiento administrativo está pensado en que se presuma que eso es verdad. Y sin duda el principio de verdad material, fundamental, fundamental. La administración tributaria debe de realizar todas las acciones necesarias, debe verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, porque lo que se pretende a través del procedimiento es encontrar la verdad de los hechos. Y entonces, la administración tributaria realiza todas las acciones, verifica, valida para encontrar la verdad. A veces no. A veces lo que hace es trasladar la carga probatoria y como el contribuyente no alcanza medio de prueba, simplemente determina deuda. Y esa actitud termina afectando al contribuyente. Cuando existe esta obligación de parte de la administración tributaria de la verdad material. Entonces, ¿qué se le debe pedir al contribuyente, perdón, a la administración tributaria, al funcionario que respete? El principio de impulso de oficio, ¿no? Por el cual, sin que el contribuyente lo pida, debe de accionar. El de verdad material, el de presunción de veracidad, que son fundamentales en el procedimiento administrativo. El tema está en que en el procedimiento de fiscalización muchas veces no se respeta esto. El derecho de defensa, sin duda, y hemos dicho, ¿no?, que en el procedimiento de fiscalización es vital el derecho de defensa, la oportunidad que se le debe dar al contribuyente de presentar el descargo. No tiene por qué limitársele, no tiene por qué recortarle tiempos, plazos para que pueda ejercer el derecho de defensa. Si finalmente lo que pretende la administración es buscar la verdad, ¿por qué limitarle la posibilidad del derecho de defensa al contribuyente? Y, entre otros derechos, el derecho a no proporcionar información que la administración tributaria ya posee. A veces nos solicitan información que ya hemos entregado en otro procedimiento. ¿Por qué tener que entregar nuevamente información que ya la administración tributaria posee? Es más, yo tengo el cargo de lo que presenté. ¿Por qué? ¿Te pueden volver a pedir información? Ocurre a veces que sí. Entonces, ¿qué hemos querido trabajar en esta sesión? Darle elementos, insumos, ¿no?, para poder exigir a la administración tributaria, al auditor, aplique, ponga en práctica estos principios que orientan el procedimiento administrativo general y son aplicables plenamente al procedimiento de fiscalización de forma supletoria. Debemos exigir esto, ¿no? Así como en la sesión anterior hablábamos de que se debe exigir el respeto a los derechos fundamentales del ciudadano, del contribuyente, ahora, a nivel legal, debemos exigir que se respeten, la administración tributaria respete estos principios que orientan el procedimiento administrativo en general. Vamos advirtiendo que de no aplicarse estos procedimientos en fiscalización, va a originar, va a acarrear la nulidad de lo determinado por la administración tributaria. Y eso en buena cuenta con respecto al procedimiento de fiscalización. Y ahora me tomaré unos minutos antes de que termine nuestro programa, ¿sí?, para comentar un caso en particular. Han hecho algunas consultas. A ver, se refiere a una resolución al decir autorización judicial. A ver, antes de hacer el comentario final que pensaba, aquí me acaban de pasar algunas preguntas que han hecho en nuestra... solo en Perú este año hemos visto que se violan derechos constitucionales y es legal. El Colegio de Abogados ha demostrado esa incoherencia en la política, o mejor dicho, en el proceso electoral. Bueno, estamos en el contexto de temas
de procedimiento tributario, de procedimiento de fiscalización. No quisiera entrar al tema político, no es materia de nuestro programa. Luego nos dicen, se refiere a una resolución al decir autorización judicial. Bueno, sí, en buena cuenta, cuando en algunos casos la facultad de fiscalización que ejerce la administración tributaria requiere de cierta autorización judicial. Por ejemplo, para incautación, para inspección, para levantamiento de secreto bancario, se requiere que la administración tributaria pueda acudir a un juez y el juez, a través de una resolución, autorizar, ¿no?, a incautar, a ingresar a un local cerrado o a levantar el secreto bancario. A eso se refiere. Luego, la SUNAT tiene un año para revisar la información. Falta 2 meses para que termine el plazo y la SUNAT no dice nada. ¿Cómo debemos proceder? Bueno, sí, a ver, con respecto al plazo de fiscalización, ahí hay un problema. ¿Por qué razón? Porque el Código Tributario en el artículo 62A establece que para el caso de fiscalización definitiva el plazo es un año. Pero ese plazo de un año, lamentablemente, y así está regulado, es solamente para que la administración tributaria, vencido el plazo, ya no te pida más información. Por lo tanto, bajo esa interpretación que tiene la administración tributaria, vencido el año y el auditor se quedó con información, claro, ya no te puede pedir más información, tú no estás obligado a entregarle, no te pueden multar, pero sí te puede, en los meses posteriores, después del año, notificar la resolución de determinación. Entonces ahí hay un problema. El problema está en el código, porque el plazo de un año es un plazo para que la administración no pida más información, pero no es el plazo para que te notifiquen la resolución de determinación, que es el acto con el cual se concluye el procedimiento. No estamos de acuerdo con esta regulación porque el contribuyente, de manera indefinida, hasta que no prescribe el tributo, te puede notificar la resolución de determinación. Es lamentable, Pilar, pero así ocurren las cosas. A ver, ¿hay alguna otra más? La contabilidad solo aplica la base legal tributaria para declarar a SUNAT. Tal vez se refiera a las empresas que sustenten gasto o facturas falsas. Será la observación y cómo afecta al contador. Bueno, ya que tocaste esta consulta, vamos a ver el tema, ¿no? Cuando estamos frente al supuesto de facturas falsas o facturas de favor, estamos frente al supuesto de operaciones no reales. Y en ese caso, la jurisprudencia del Tribunal Fiscal, hemos dicho, ha establecido que quien tiene que probar, o quien debe de probar, que estamos frente a operaciones no reales, que estamos frente a una operación efectivamente realizada, es el contribuyente. La administración tributaria, por impulso de oficio, puede hacer cruces de información, ¿no? Puede agenciarse de medios probatorios para encontrar la verdad material, pero muchas de las veces no lo hace debido a que el Tribunal Fiscal ya ha dicho que la carga probatoria recae exclusivamente sobre el contribuyente. Ahora, ¿qué pasa cuando en un procedimiento de fiscalización la administración tributaria determina que hay operaciones no reales? Claro, cobra el tributo, aplica una multa por declarar cifras de datos falsos, pero en algunas ocasiones denuncia al contribuyente, ¿no?, en calidad de autor del delito de defraudación tributaria, e incorpora también al contador en calidad, ¿no?, o como cómplice de la comisión del delito, como cómplice necesario, ¿no?, porque él ha facilitado en algunos casos la factura, luego ha registrado, luego ha declarado, por lo tanto, su accionar ha sido indispensable para cometer el ilícito penal. Claro, estamos de acuerdo en que se sancione penalmente cuando ocurre un supuesto de operaciones no reales, de simulación, y por tanto se debe de castigar duramente. Pero lamentablemente se ven casos en los que la administración tributaria comunica indicios de defraudación tributaria al Ministerio Público, ¿no?, por el solo hecho de que el contribuyente no contó con el medio de prueba suficiente, sin tener otro fundamento. La operación es real, pero no tiene medio de prueba. ¿Debería ser enjuiciado penalmente? No. Y en otros casos, el contribuyente regulariza, paga el tributo, ¿no? Pero lamentablemente la administración tributaria, aun cuando el contribuyente rectificó
o pagó el tributo dejado de pagar, igual procede a denunciarlo penalmente. Entonces, el tema es, la administración tributaria puede hacerle llegar al Ministerio Público el informe sustentado, ¿no? Por delito de defraudación tributaria, pero el fiscal debe analizar si corresponde o no cuando ya se regularizó el pago del tributo. La próxima semana, en el programa del día martes como hoy, vamos a tratar justamente este tema de la oportunidad de la regularización del tributo a efecto de que no se inicie la acción penal. Porque está bien, de acuerdo, cóbrame la deuda que quieres, pero ¿por qué me enjuicias penalmente por supuestas operaciones no reales? Cuando la carga probatoria la tiene el contribuyente y la administración tributaria no ha aprobado nada que se trate de operaciones no reales. Entonces, la pregunta es, si el contribuyente ya regulariza, rectifica, paga el tributo, se cierra la fiscalización, la administración tributaria igual puede denunciarlo penalmente, igual puede comunicar indicios, perdón, al Ministerio Público y el Ministerio Público denunciar ante el Poder Judicial al contribuyente. De eso tratamos la reunión siguiente porque hemos tenido acceso a una sentencia de la Corte Suprema recientemente emitida, ¿no? Donde establecen ciertos criterios que nos parecen muy importantes que debamos de conocer en tanto que estemos sometidos en un procedimiento de este tipo, no un proceso penal por defraudación tributaria, por la compra de facturas o por la incorporación de facturas por operaciones no reales, ¿no? De eso vamos a tratar la semana siguiente. Por ahora, muchas gracias por su atención. Estamos para atenderlos. Estrategia Tax and Legal. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche con este tema de defraudación tributaria y el plazo hasta cuándo regularizar. Hasta luego. Buenas noches.